Gracias por continuar con nosotros. Como todos los viernes tenemos nuestro segmento de inmigración con nuestros amigos de Venme Legal. Por lo general, en este monitor que ustedes ven aquí, yo hago contacto con Atencio, hago contacto con el doctor Benítez y hago contacto con Kirsi. Pero Kirsi dijo, no, hay mucha redada en Katy, me voy para Miami. La tengo aquí con nosotros. Bienvenida, Kirsi, por estar con nosotros. Es un placer tenerte en el estudio y que nos converses sobre lo que está ocurriendo. Ahora, hablando en serio, Kirsi, que es de abogada asociada de la firma Venme Legal, está aquí en una reunión que la firma tiene para tratar de atender esta emergencia para algunos, porque hay un vencimiento del primer TPS que termina en abril del año 25. Bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Sí, bueno, efectivamente hemos recibido muchísimas preguntas, muchas llamadas. La comunidad venezolana está bastante preocupada, no necesariamente por los anuncios oficiales, sino por la manera en que se hizo llegar esta información a la población, ¿no? Pues en primer lugar se dio una serie de tweets y de posts en redes sociales donde de alguna manera se usaba el término revocación. No había claro qué era lo que, o sea, no quedaba claro qué era lo que estaba pasando con el programa, pues, y esto generó mucha angustia en la comunidad. Sí, porque también, y lo dijimos en este programa y lo hemos reiterado, si bien es cierto que sí se produjo por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional un retiro de una extensión que había sido generada en la administración Biden, a partir del momento en que venciera esto por 18 meses más, lo que dijo la señora Kristi Noem es, hemos retirado esta extensión y vamos a evaluar, utilizó la expresión evaluar. ¿Qué pasa? Que mucha gente ha dado la información porque es nuestro trabajo como medio de comunicación, pero también hay mucha gente buscando view y buscando clic y buscando seguidores en las redes sociales, entonces empiezan a utilizar última hora, no sé cuánto, o peor aún, hay mucho dirigente político con complejo periodístico que quiere pescar en río revuelto. Así es. De hecho, en ningún momento se ha utilizado la palabra revocar. Si estuviésemos en el contexto de una revocación, entonces estaríamos hablando de que las personas que al día de hoy tienen el TPS vigente ya no lo tuvieran. Y eso en ningún momento fue la información que se transmitió. Simplemente se dejó sin efecto un comunicado de digamos, la forma en la que se intentó extender el TPS por parte de la administración Biden, toda vez que en primer lugar se estaba haciendo una extensión de dos procesos que fueron otorgados en fechas distintas y que típicamente se tienen con una sola medida se estaban cubriendo dos periodos. Con una sola medida se quería abarcar ambos periodos y adicional a eso se estaba haciendo fuera de los lapsos que tradicionalmente se Eso te iba a preguntar. ¿Tú estás de acuerdo con estos abogados? De manera anticipada. Lo estaban haciendo de manera anticipada. Porque hay abogados que dicen, no, el problema no está en que sea legal o sea ilegal, es que no se esperó el tiempo reglamentario para pronunciarse con relación. Ese tiempo reglamentario para el TPS de abril comienza mañana. Así es, el 1 de febrero. Es decir, mañana tendría que pronunciarse o la Oficina de Inmigración o la Casa Blanca o cualquiera de los entes de seguridad del país para decir se extiende o para decir no se extenderá. Al decir no se extenderá, la gente sabe que en abril se acabó. Así es, Carlos. Y vamos a pasearnos por el supuesto de que quizás no haya ningún pronunciamiento mañana, porque la administración ha sido clara en el punto de que ellos quieren, hablan de analizar el proceso, hablan de analizar la elegibilidad. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuáles son esos cambios que la administración va a implementar en el supuesto de una extensión. Entonces puede haber un silencio, pero en el caso de que se dé un silencio, entonces igual va a operar una extensión automática de 6 meses. Eso es lo que contempla la ley. Si no hay un pronunciamiento del gobierno, automáticamente se produce esa extensión de 6 meses. Esa extensión se va a producir y ya se ha dado esa situación en el contexto de otros TPS que se han otorgado para otras naciones. Es importante también resaltar, Carlos, que no podemos perder de vista cuáles fueron las condiciones que dieron lugar a este TPS. Eso es importante, y ahí te voy a interrumpir, porque cuando uno examina, es la primera vez que la comunidad venezolana es beneficiaria de un TPS. Los originarios de Centroamérica durante mucho tiempo, desde los años 80, finales de los 70, fueron beneficiarios del estatus de protección temporal por razones de conmoción interna. Recordemos que en El Salvador hubo una guerra interna, una guerra civil dura, por razones de fenómenos naturales. Entonces, entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, que si se mantienen las condiciones que originaron el TPS, este es susceptible a ser renovado. Así es, Carlos. Y si la administración tomara una posición distinta, incluso esto es algo que se puede llevar a las Cortes, como pasó en la primera administración del presidente Trump. Con Haití.
cuando intentó quitar los TPS para Centroamérica y eso pues fue un litigio que concluyó con que se mantuviera el programa vigente y pues en efecto en este momento se encuentra vigente. Entonces, digamos que esto no es una batalla que termina ni mañana, ni va a terminar en 6 meses en una extensión automática. Esto es algo mucho más profundo y pues nosotros, el llamado que le hacemos a la comunidad es tranquilidad, en el sentido de que no se dejen llevar por las redes sociales, ¿okay? Vayan a la fuente, consulten con su abogado, entiendan cuál es el contexto de su caso, porque no todo el mundo está en el mismo saco. Sabemos que quizás el discurso a nivel mediático han sido muy enfáticos en atacar al Tren de Aragua, grupos criminales, y hay gente que incluso a veces se siente aludida por esos comentarios. Pero si usted no tiene historial criminal, si usted no pertenece a esas bandas, si usted ha hecho todo lo que tiene que hacer en los Estados Unidos, entonces ese mensaje no es con usted. Ahora, no quiero decir con esto, Carlos, que vamos a sentarnos a esperar y no hacer nada. Una cosa es estar en calma y otra es no tomar acciones. Este beneficio de TPS es temporal y su nombre lo indica. ¿Okay? Y siempre ha sido temporal. Y siempre ha sido temporal. Y hay una pregunta que se me ocurre hacerte, y yo sé que la gente me va a coger antipatía por lo que voy a decir, pero es que uno tiene que estar claro cuando alguien te da un beneficio y cuando te lo retira. Porque una cosa es que el gobierno tenga la potestad, fíjate que lo estoy hablando en términos legales y tú me dices si estoy equivocado, tenga la potestad de ofrecerte este beneficio, y otra cosa es que tú tengas un derecho por naturaleza a que te lo otorguen. ¿Tenemos derecho a que nos otorguen un TPS? Es un privilegio, Carlos. ¿Pero es un derecho? No, no es un derecho, es un O sea, privilegio. no nos están violando nuestros derechos. No, es un privilegio. Okay. La administración ha hecho un análisis de las condiciones de Venezuela y las que estaban en ese momento y continúan, porque para nadie es un secreto que la condición no ha cambiado, y en pro de eso se otorgó ese beneficio. Pero una de las grandes preocupaciones de la administración Trump en su primer mandato era precisamente el hecho de que después que se otorgaban este tipo de beneficios, entonces la administración estaba de manos atadas para quitarlo. Y por eso la administración en su primer término no tomó los pasos afirmativos para dar un beneficio de esta naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre el TPS, que ya sabemos que es un estatus de protección temporal, y el llamado DED, que fue lo que dejó Trump cuando se fue? Cuando Trump se fue, yo lo recuerdo claramente, en enero del año 21, antes de irse, inmediatamente nos informaron que se había producido un DED. Yo me quedé en babia porque no sabía lo que era. Bueno, efectivamente eso era una protección que de alguna manera detenía la deportación de cualquier nacional del país que se encontraba protegido, en ese caso era Venezuela, y le daba la posibilidad a la persona de pedir un permiso de trabajo, ¿ok? A diferencia, digamos, el TPS tiene unos beneficios completamente distintos a los del DED. Pero ese no tiene término. En el momento en que cualquier ente del gobierno decida, ya, se acabó el DED, se acabó. Claro, de hecho, lo dieron por un término y no se dio renovación alguna de ese beneficio, de ese programa. Ahora bien, yo quisiera que la gente, sobre todo la comunidad venezolana, y voy a repetir algo que dije reiteradamente, en los 18 años que yo tengo en este país, es la primera vez que yo escucho que nos han estigmatizado de forma negativa. Es decir, cuando uno estaba aquí, usted es venezolano, oye, qué bueno, yo tengo 4 empleados venezolanos que son muy buenos, muy trabajadores, oye, qué bien preparados son ustedes. Yo, de hecho, trabajé en una de las grandes cadenas de televisión hispana aquí en los Estados Unidos, y la gente decía, oye, pero qué buena televisión hacen en Venezuela. Es decir, tenían un buen concepto de nosotros. Luego cambió por este tema de que entraron, por la forma como se manejó la cosa fronteriza en la administración pasada, entró lo bueno y lo malo. Y lo malo ha prevalecido porque son los que salen en las noticias por los lamentables sucesos que han acontecido. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Si la mayoría, la inmensa mayoría, son gente de bien, son gente que de pronto pueden conseguir una certificación laboral, porque un patrono de pronto no quiere perder a un buen empleado. Pueden conseguir, o a lo mejor tienen las habilidades necesarias para cualquier otro tipo de herramienta. Claro, sin duda alguna, Carlos, pero fíjate, cuando una persona, por ejemplo, llega con una visa H1B, una visa de trabajo, sabe que tiene 3 años y lo puede renovar 3 años más. Entonces esa persona hace un plan para en esos 6 años materializar su residencia legal permanente. Entonces, volviendo al tema de la temporalidad, si las condiciones en Venezuela cambian, vamos a poner a un lado las decisiones de esta administración, si las condiciones de Venezuela cambian, como todos los venezolanos estamos esperando, y ya el TPS pues, pasa a segundo plano porque realmente no es necesario, entonces muchas personas van a volver a Venezuela, pero otras tienen intención de continuar haciendo vida acá en los Estados Unidos. Y son esas personas precisamente las que se tienen que ocupar en
hacer una transición de ese estatus temporal a un estatus permanente. Un estatus que le permite entrar y salir del país con libertad, un estatus que le permita eventualmente ser ciudadano americano y pues hay muchas opciones, ya sea por familia, ya sea por empleo, algunas vías humanitarias. Hay personas que, por ejemplo, han sido víctimas de un crimen y no han evaluado su elegibilidad para una visa. Fíjate tú que ahora que estás diciendo eso, hay gente que ha sido víctima del tráfico humano. Así Y es. esa gente es elegible para un estatus. Vamos a hacer una pausa y voy a seguir con Kirsi un bloque más, porque ahora les vamos a dar las diferentes opciones que ustedes pudieran tener. Incluso, porque hay gente que nos dice, Kirsi, pero no tengo plata para un abogado. Bueno, los que tengan plata para un abogado, nosotros siempre les hemos recomendado la firma en la que trabaja Kirsi. Pero los que no tienen dinero para un abogado, hay una cantidad de asociaciones con abogados que trabajan pro bono que les pueden ayudar. Pero lo importante es ocuparse del asunto. Ya venimos con nuestra invitada Kirsi Prosperi Quintana. Ya venimos.